Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Hola amigos, aquí el pastor Doug Batchelor. Vamos a hablar acerca de la batalla de Armagedón. Con todo lo que está pasando hoy, la gente se está preguntando si estamos a las puertas del Armagedón. Por cierto, esa frase, a las puertas del Armagedón, viene de un pedacito de historia. El general Douglas MacArthur, cuando estaba dando su discurso de despedida hablando de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, que acaban de terminar y estaban apenas iniciando la Guerra de Corea, dijo: hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no ideamos un sistema mejor, más equitativo, el Armagedón estará a nuestras puertas. Desde esa declaración, la gente ha pensado que el Armagedón se refiere a la Tercera Guerra Mundial o alguna gran batalla entre Estados Unidos y Rusia, o China, o Europa. Y esto da que pensar. Cuando uno considera que actualmente las tensiones entre China y los Estados Unidos, y aparte del mundo occidental también, nunca habían sido mayores. De hecho, en el 2020 China tiene la fuerza militar activa más grande del mundo con 2.18 millones de soldados. Pero no son solo los soldados, algo lo que hace la guerra exitosa en estos días es la tecnología. Cuando hablamos de la sofisticación y poder de las armas, solo consideren esto. En el 2020, Estados Unidos gastó más en defensa nacional que China, India, Rusia, Francia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Alemania, Japón y Brasil, todos juntos, los cuales no llegan a los 632.000 millones que Estados Unidos gasta en equipo militar y soldados. De modo que, y no quiero pensar en un mundo en el que Estados Unidos entre en guerra con China o cualquier otro país. Ciertamente es la potencia mundial y no creo que ningún otro país esté en desacuerdo con eso. Pero cuando pensamos en el Armagedón, ¿realmente se trata de una batalla entre poderes terrenales? Jesús dijo: habrá guerras y rumores de guerras hasta el fin. Ahora empecemos leyendo el versículo que habla del Armagedón. Lo encontramos solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16, y leeré desde el 12 al 16. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates. Estas son las 7 últimas plagas. La batalla del Armagedón se encuentra en la sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y justo en el medio de este pasaje, antes de anunciar la batalla de Armagedón, si ustedes tienen la Biblia de letras rojas, estas indican dónde habla el Señor Jesús. Aquí Él hace la invitación: he aquí yo vengo como ladrón. Así que Cristo viene justo después de esta batalla. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y luego dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, ¿qué es esta batalla de Armagedón? ¿Es una batalla entre Rusia y China o Israel y otro poder? Recuerdo una vez que fui con un grupo de ministros de muchas iglesias diferentes a un recorrido por Israel, y en varias ubicaciones los pastores hacían devocionales. Cuando llegamos al valle de Megiddo, a la colina desde la que se ve el valle de Jezreel, uno de los pastores dijo: pronto los ejércitos de Rusia y de China vendrán contra Israel y habrá una gran batalla en este valle, y la sangre será tanta que llegará hasta los frenos de los caballos. Yo como que hice mala cara y pensé: no, eso no es de lo que habla Apocalipsis. Por otro lado, uno no podría meter el ejército chino en ese valle, no es tan grande. Ahora, sí es cierto que la palabra Armagedón se refiere a la colina o al monte de Megiddo. Eso habla de una batalla en los últimos días. Y de hecho, la palabra Armagedón significa literalmente monte de Megiddo.
Ese valle era un lugar en el que habían muchas batallas en la Biblia, y cuando tenemos nombres propios en la Biblia son todos simbólicos. Entonces, cuando en la Biblia se menciona a Babilonia, no está diciendo que esa ciudad antigua y destruida que está situada en Irak moderno vaya de alguna manera a conquistar el mundo en los últimos días. Es simbólico, no habla de que un Egipto vaya a conquistar el mundo en los últimos días cuando se lo menciona en Apocalipsis. El Egipto de hoy día es un poder muy minúsculo. En la Biblia hay grandes poderes y representan a los enemigos del pueblo de Dios. El Valle de Megiddo era un lugar en la Biblia donde hubo muchas batallas, donde parecía que el pueblo de Dios iba a ser derrotado, pero Dios mismo peleó por ellos. Eso lo vemos en la historia de Débora y Barak, cuando pelearon contra Sísara y sus ejércitos, y Dios peleó por ellos y fueron victoriosos. También lo vemos en el tiempo de Josafat. Dios peleó de una manera milagrosa por su gente. También lo vemos en los tiempos de Gedeón. De hecho, algunos académicos creen que hay una conexión entre la palabra Armagedón, de nuevo, solo aparece una parte en la literatura hebrea, de modo que hay que buscar un poco y hacer algunas suposiciones para saber qué significa más profundamente esa palabra. Cuando Dios habla de Gedeón, de hecho, esa frase que dice que Dios le habló a Gedeón, dice, dijo Dios a Gedeón, eso lo encuentra uno en Jueces 7:7. Lo dice en hebreo y habla acerca de Gedeón, significa tumbador de árboles. Recordemos que en la historia de Gedeón hubo una batalla en el Valle de Megiddo y tenemos una unión triple entre los madianitas, los amalecitas y los del oriente. Y ellos vienen en contra del pueblo de Dios y lo sobrepasan grandemente en número. Gedeón solo tiene 300 hombres contra cientos de miles de tropas enemigas. Pero Dios le da una impresionante victoria con una trompeta, símbolo de la palabra de Dios, y con antorchas. Nosotros somos antorchas. Somos las luces o las lámparas, otro símbolo para la palabra de Dios. Y entonces esas antorchas rotas emiten luz y la trompeta suena y dice que la espada del Señor en Gedeón, la espada siendo otro símbolo de la palabra de Dios, el pueblo de Dios vence a través de la palabra en contra de esas fuerzas enormes y numerosas y le da la victoria. Ahora en Apocalipsis, justo como en la historia de Gedeón, hay una triple ansia entre la bestia, el dragón y el falso profeta, las cuales arremeten contra el pueblo de Dios en los últimos días. Cuando hablamos de la batalla de Armagedón, tengan esto en mente. Es una batalla que se menciona en Apocalipsis. ¿Y cuál es la guerra en Apocalipsis? Veamos los versículos. Apocalipsis 12:17. El dragón le hace la guerra a la mujer. Esa es la batalla de Armagedón. Es una batalla entre el dragón y el pueblo de Dios en los días finales. En Apocalipsis 17:14 leemos, peleará contra el Cordero. Esta es una pelea que la bestia, el dragón y el falso profeta tienen contra el Cordero, es decir, Jesús. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, su iglesia, su gente, su remanente. Veamos Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí tenemos nuevamente la venida de Cristo. Es una guerra entre Cristo y el diablo para rescatar a su pueblo. Luego miramos en Apocalipsis 20:7-9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Batalla ahí tenemos de nuevo. Por cierto, esto está sucediendo al final de los 1000 años, de modo que la batalla de Armagedón empieza técnicamente justo antes de la segunda venida y termina justo antes de la ejecución final, cuando el enemigo lanza su desesperado ataque final contra la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Dice ahí, a final de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Gog y Magog representan a los enemigos del pueblo de Dios. Los puede uno encontrar en Génesis 10. Son enemigos antiguos del pueblo de Dios. Entonces, en los días finales, esto nos dice que es una batalla entre aquellos que le sirven a Dios y aquellos que le sirven al diablo, entre los que tienen el sello de Dios y la marca de la bestia. Uno encuentra algo interesante en Eventos de los Últimos Días, página 212. Escuchen a esto. 2 grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello.
Son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas con los que han preferido la apostasía y la rebelión. La batalla de Armagedón es una entre Cristo y sus seguidores y el enemigo y sus seguidores. Pero también dice que en esta batalla hay una triple alianza. Notamos antes que en la batalla de Gedeón hubo una alianza triple entre los madianitas, amalecitas y los del oriente. Pues en los últimos días es la bestia, el dragón y el falso profeta. ¿A quién lo representan? La bestia es el papado. Eso lo encontramos muy claramente en Apocalipsis. Todos los reformadores estaban unidos en este punto. Que esa bestia, que es cuerno pequeño, es el cuerno pequeño de Daniel, esa bestia que persigue al pueblo de Dios durante 1260 años de la edad oscura, es el papado. El dragón técnicamente es otra bestia, pero trabaja a través de 10 reyes. Habla de reinos paganos. Tenemos al dragón manipulando al reino de Roma. En el Antiguo Testamento el dragón está manipulando el reino de Persia, manipulando al reino de Babilonia. El dragón trabaja a través de todos estos imperios que persiguen al pueblo de Dios, de modo que en los últimos días el dragón trabaja a través de esas 10 cabezas que representan a 10 reyes que se aliarán con esa mujer apóstata, la cual es Roma, el papado. Luego tenemos el falso profeta. Bien, los Estados Unidos, que están simbolizados por otra bestia en Apocalipsis 13, surgen y empiezan con 2 cuernos como de cordero, pero hablan como un dragón. Esa segunda bestia inicia con 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón, y es el falso profeta del protestantismo apóstata. A veces también se manifiesta a través del espiritismo del movimiento carismático, el cual se atribuye milagros falsos. Así que esta triple alianza va a trabajar junta en los días finales para combatir contra el pueblo de Dios. También puede uno leer en ese gran libro El conflicto de los siglos, página 575, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y luego dice aquí que las bocas de la bestia, el dragón y el falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y qué hacen? ¿Por qué ranas? ¿Qué representa una rana? Bien, 2 cosas. Una rana es símbolo de una queja escandalosa y vana. Nada más hay que acampar cerca de un lago donde las ranas son bien bulliciosas. De modo que eso es la falsa profecía. Las ranas tienen su origen en el lodo. Una rana es un animal impuro. Una rana se infla, se hincha, lo cual simboliza el orgullo. Las ranas son escurridizas, son sucias, tienen bocas grandes y su poder está en sus lenguas. Y saben, uno de los animales más venenosos del mundo es una rana. La rana dardo dorada en Centro y Suramérica. Así que representa ese mensaje venenoso y mortal en la lengua de la rana. Un mensaje sucio que va a destruir el mundo. Ahora, ¿por qué no dice para reunir a los reyes? Porque está hablando de una batalla. En los últimos capítulos de 1 Samuel uno ve que el rey Saúl, de hecho todos los filisteos se reunieron en contra del pueblo de Dios y muchos de ellos estaban siendo engañados por un mal rey, el rey Saúl. Él consultó a una bruja quien invocó una aparición del profeta Samuel que lo engañó y fueron destruidos. Los israelitas fueron destruidos en esa batalla porque escucharon a un falso profeta. Y hablando de esos espíritus inmundos, la bruja de Endor es un símbolo de eso. De modo que en los últimos días se les hablará a los líderes mundiales a través del espiritismo. Amigos, ustedes se sorprenderán. Todo el mundo, desde Franklin Roosevelt a Ronald Reagan, Hillary Clinton, Bill Clinton, consultaban espiritistas y astrólogos para conseguir información. Eso también pasa en Europa. Uno se sorprende. En los últimos días creo que algunos de estos líderes van a recurrir al espiritismo para conseguir información y van a ser muy mal dirigidos y va a haber gran destrucción por parte del poder de la bestia. Entonces, ¿qué hacemos para prepararnos para la batalla de Armagedón? ¿Guardamos comida y nos abstenemos de municiones para esta batalla?
No, amigos, necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, tener al Santo Espíritu en nuestras mentes para poder estar preparados para ese conflicto final. Todo se trata de tener una relación con Jesús. Recuerda donde dice, justo en el medio de este pasaje de la batalla de Armagedón, hablando Cristo, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Se trata de mantener una relación con Jesús, vivir una vida de justicia, santidad, de fe, de confianza en Él. Entonces, ¿por qué es relevante ahora mismo discutir esto de la batalla de Armagedón? Bien, amigos, porque todo lo que está pasando en el mundo hoy a través del miedo y los problemas económicos, realmente puedo ver estos tres poderes, la bestia, el dragón y el falso profeta, uniéndose para formar una alianza para salvar al mundo. To save the world.